Ahí está. Bueno, yo voy a leer el capítulo 35, que es Buen viaje. Y dice así. Le recordaba la perrera de la ciudad de Boston, un espacio grande cuyas vigas aullaban, un poco oscuro y con un ambiente denso debido al olor de animales. El gran edificio del mercado de Inverness albergaba un número de empresas, venta de comida, venta de ganado bovino y porcino, agentes de seguros, abastecedores de buques, reclutamiento de personal para la Marina Real. Pero era el grupo de hombres, mujeres y niños amontonados en un rincón lo que daba más fuerza a aquella desagradable visión. De vez en cuando, algún hombre o mujer salía del grupo y enseñaba los hombros y la barbilla para demostrar su buena salud y su ánimo mientras daba un paso hacia adelante. La mayor parte de los que se ofrecían a sí mismos para la venta miraban a los paseantes con expresiones que iban de la esperanza al temor, semejante a la de los perros enjaulados, que había visto cuando su padre la llevó a adoptar un cachorro. También había varias familias con niños agarrados a las faldas de sus madres o de pie, pálidos, junto a sus padres. Intentaba no mirarlos. Eran siempre los pequeños los que rompían el corazón. El joven Jamie pasaba lentamente entre el grupo con el sombrero sobre el pecho para que no se lo aplastaran, y con los ojos entornados, observando lo que se ofrecía. Ian había ido a la oficina para ocuparse del pasaje a América, dejando a Brianna con su primo para que eligiera un sirviente, para que la acompañara durante el viaje. En vano había protestado, diciendo que no necesitaba ningún acompañante. Después de todo, había viajado sola desde Francia a Escocia, sana y salva. Los hombres habían asentido y sonreído con amabilidad, y allí estaba, siguiendo de manera obediente al joven Jamie entre la multitud, como una de las ovejas de su tía Jenny. Ahora comenzaba a comprender lo que su madre quería decir al describir a los Frasers como personas testarudas como rocas. Pese al alboroto que había a su alrededor y lo molesta que estaba con sus parientes masculinos, su corazón dio un pequeño vuelco al pensar en su madre. Solo ahora, al saber con seguridad que Claire estaba a salvo, podía admitir lo mucho que le echaba de menos, y a su padre, ese escocés de las Highlands, desconocido que había tomado vida de una manera tan repentina y real al leer sus cartas. Un océano en medio apenas parecía un pequeño inconveniente. Su primo Jamie interrumpió sus prometedores pensamientos, tomándola del brazo y acercándose para gritarle al oído. «¡El joven con el parche!», dijo con un bramido apagado, señalando con la barbilla a un hombre en concreto. «¿Qué te parece ese, Brianna?» «Parece el estrangulador de Boston», murmuró gritando luego al oído de su primo. «No, parece un buey. Es fuerte y parece honrado». Brianna pensó que parecía demasiado estúpido para no ser sincero, pero evitó expresarlo y se limitó a sacudir la cabeza con fuerza. El joven Jamie se encogió de hombros con filosofía y siguió examinando a los peones, caminando alrededor de aquellos que llamaban especialmente su atención, y observándolos con detenimiento, de una manera que le hubiera parecido muy grosera si no lo hubiera otros muchos posibles empleadores actuando del mismo modo. «¡Empanadillas! ¡Empanadillas calientes!». Un chillido interrumpió el barullo del lugar y cuando Brianna se dio vuelta, vio a una anciana que se abría paso entre la multitud, con una bandeja humeante colgando del cuello y una espátula de madera en la mano. El aroma celestial de la masa caliente y la carne especiada eliminaba el resto de los olores, ya que era tan patente como los gritos de la anciana. Había transcurrido mucho tiempo desde el desayuno, y Brianna rebuscó en su bolsillo mientras salivaba. Ian se había llevado su monedero para pagar el pasaje, pero tenía 2 o 3 monedas sueltas. Levantó una y la movió de un lado a otro. La vendedora de empanadillas advirtió destello. «Se lo suplico», el destello de la plata, y cambió de inmediato su rumbo, desviándose entre la multitud que parloteaba. Se puso frente a Brianna y estiró la mano para agarrar la moneda. «¡Dios mío! ¡Una gigante!», dijo mostrando sus fuertes dientes amarillos mientras sonreía.
al mismo tiempo que levantaba la cabeza para mirar a Brianna. «Será mejor que te lleves dos. Uno no será suficiente para una muchacha tan alta como tú». Algunas cabezas se volvieron y sonrieron. Era media cabeza más alta que la mayoría de los hombres que había alrededor. Un poco avergonzada por la atención que le prestaban, Brianna lanzó una mirada fría al más cercano. Aquello divirtió mucho al joven. Se tambaleó contra su amigo y le agarró el pecho, fingiendo que se encontraba sobrecogido. «Dios mío», dijo, «me ha mirado. Estoy enamorado». «Venga ya», se burló su amigo dándole un empujón. «Me miraba a mí. ¿Quién te miraría a ti si tuviera una alternativa?» «Ni hablar», protestó el primero con seguridad. «Ha sido a mí, ¿verdad, hermosa?». Languideció poniendo ojos de cordero degollado a Brianna con un aspecto tan ridículo que la hizo reír, lo mismo que la multitud que se encontraba alrededor. «¿Y qué harías con ella si la tuvieras?» «Acabaría contigo. Ahora largo, muchacho», protestó la vendedora dando un golpe al joven en el trasero con la espátula. «Tengo trabajo y la joven se morirá de hambre si no dejáis de hacer el tonto y puede comprar la comida. ¿De acuerdo?» «A mí me parece que está bien, señora». El admirador de Brianna, ignorando la reprimenda, se la comió con los ojos descaradamente. «Y en cuanto al resto, ve a buscarme una escalera, Bobby. No me dan miedo a las alturas». Sus amigos lo arrastraron entre risotadas, imitando fuertes ruidos de besos por encima de su hombro, mientras se retiraba con reticencia. Brianna cogió el cambio y se retiró a una esquina para comerse 2 empanadillas de carne caliente, todavía ruborizada por la risa y la vergüenza. No había sido tan consciente de su altura desde que estaba en 7º grado y sobrepasaba a todos sus compañeros de clase. Se había sentido muy cómoda entre sus altos primos, pero era cierto, allí llamaba mucho la atención, pese a haber cedido ante la insistencia de Jenny y haber cambiado la ropa de hombre por un vestido de su prima Janet, que la arreglaron con rapidez. El hecho de que no llevara ropa interior bajo su vestido, excepto una camisola, no ayudó a su timidez. Aquello no le parecía raro a nadie, pero ella era consciente de la nada habitual ventilación en sus partes bajas y de la extraña sensación que le provocaba el roce de sus muslos desnudos al caminar, dado que las medias de seda solo le llegaban por encima de la rodilla. Olvidó la vergüenza y las corrientes de aire en cuanto dio un mordisco en la primera empanadilla caliente. Era una torta caliente, en forma de media luna, rellena de carne picada y aderezada con cebolla. Un chorro de jugo caliente y masa hojaldrada inundaron su boca y cerró los ojos extasiada. Al describir sus aventuras en el pasado, Claire le había dicho que la comida podía ser muy mala o increíblemente buena, ya que no había manera de conservar los alimentos. Todo lo que se comía solía estar salado o conservarse en manteca, si no estaba medio rancio, aunque también había alimentos que se comían frescos, recién recolectados, en cuyo caso era una auténtica maravilla. Y lo que había comprado era maravilloso, pensaba Brianna, aunque no dejaban de caerle migas por la parte superior del corpiño. Se sacudió la pechera intentando ser discreta, pero la gente ya no le prestaba atención. Nadie la miraba, o casi nadie. Mientras comía, advirtió que un hombre rubio con una casaca andrajosa había aparecido junto a ella, haciendo pequeños movimientos nerviosos, como si quisiera tirarle de la manga, pero no se atreviera. Como no estaba segura de si se trataba de un mendigo o de otro pretendiente insistente, lo miró con desconfianza. ¿Sí? ¿Necesita un sirviente, señora? Dejó de lado su indiferencia al darse cuenta de que debía de ser un criado. Bueno, yo no diría que lo necesito, pero de todas maneras voy a tener que aceptar uno. Lanzó una mirada al joven Jamie, que interrogaba a un individuo bajito de cejas espesas con los hombros anchos. La idea del joven Jamie del sirviente ideal parecía limitarse a los músculos. Volvió a mirar al hombre que tenía frente a ella. No era mucho según los estándares del joven Jamie, pero según los suyos. ¿Está interesado?, preguntó. La expresión de demacrado nerviosismo no abandonó su rostro, pero apareció un fugaz destello de esperanza en sus ojos. Es decir, no soy yo, pero ¿podría considerar tomar a mi hija?, preguntó con brusquedad. Por favor. ¿Su hija? Brianna lo miró asombrado, olvidando su empanada a medio comer. Se lo suplico, señora. Sorprendida vio cómo los ojos del hombre se llenaban de lágrimas.
No sabe lo urgente que es, ni la gratitud que le guardaré si acepta. Bueno, pero Brianna se sacudió las migas de la boca, sintiéndose tremendamente extraña. Es una chica fuerte, pese a su aspecto, y con mucha voluntad. Estará encantada de servirla, y usted de ese modo comprará su contrato. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Quiso saber, sustituyendo la extrañeza por la curiosidad y la lástima ante su evidente angustia. Lo agarró del brazo y lo acercó a la esquina donde no había tanto barullo. ¿Por qué quiere que contrate a su hija? Vio cómo se movían los músculos de la garganta del hombre al tragar con nerviosismo. Hay un hombre. Él la desea, no como sirvienta, sino como concubina. Las palabras le salían con dificultad y su rostro se estaba poniendo morado. Brianna descubrió la utilidad de esa ambigua expresión. Ya veo, pero no tiene por qué dejar que su hija vaya con él, ¿cierto? No tengo elección. Su agonía era muy evidente. El contrato de mi hija está en posesión del señor Ransom, el corredor. Echó la cabeza hacia atrás, haciendo un gesto hacia un hombre de aspecto duro con peluca que hablaba con el joven Jamie. Puede vendérselo a quien quiera, y la venderá sin vacilar a ese... Se atragantó sobrecogido por la desesperación. Tome. Brianna se sacó con rapidez un pañuelo grande del corpiño y se lo entregó. Parecía una emergencia. Desde luego para él lo era. Se pasó el pañuelo a ciegas por la cara, lo dejó caer y le agarró la mano libre entre las suyas. Es un pastor. Ha ido al mercador a vender sus bestias. Cuando termine volverá con el dinero para su contrato y se la llevará a su casa en Aberdeen. Cuando se lo oí decir a Ransom me sentí muy desesperado. Recé al Señor por su liberación. Y entonces tragó. La viste con un aspecto tan noble y orgulloso que creí que mis ruegos habían sido escuchados. Ah, señora, no se niegue ante la súplica de un padre. Tómela. Pero me voy a América. Nunca... Se mordió el labio. Quiero decir, no podrá verlo en mucho tiempo. El padre desesperado palideció. Cerró los ojos. Parecía que se balanceara un poco al flexionar las rodillas. «América», susurró. Entonces abrió los ojos y afirmó la mandíbula. «Prefiero que se vaya a un lugar salvaje y lejos de mí que ver cómo la deshonran ante mis ojos». Brianna no sabía qué decirle. Lanzó una mirada impotente al mar de cabezas por encima del hombre. «¿Y cuál? Su hija, ¿cuál es?» El destello de esperanza de sus ojos se convirtió en una llamarada sorprendente debido a su intensidad. «Dios la bendiga. Voy a buscarla». Le oprimió la mano con fuerza y desapareció entre la muchedumbre mientras ella lo observaba. Un momento después se encogió de hombros y se inclinó para recoger su pañuelo. ¿Cómo había ocurrido aquello? Por el amor de Dios, ¿qué dirían su tío y su primo si... «Esta es Elizabeth», anunció una voz agitada. «Saluda a la señora, Lizzie». Brianna la miró y en aquel momento supo que la decisión ya estaba tomada. «Ay, querida», murmuró al ver la pequeña cabeza rubia que se inclinaba ante una reverencia. «Un cachorrito». La cabeza se levantó para mostrar un rostro delgado y hambriento, así como unos aterrados ojos grises que ocupaban casi toda la cara. «Para servirla, señora», exclamó la boquita de labios blancos, o al menos es lo que pareció. La muchacha hablaba en voz tan baja que no se oía lo que decía en medio del barullo que los rodeaba. «La ayudará mucho, señora, ya lo verá». La voz nerviosa del padre era mucho más audible. Lo miró. Existía un gran parecido entre el padre y la hija, ambos con el mismo cabello rubio y lacio, e idénticos rostros delgados y nerviosos. Tenían la misma altura, aunque la muchacha era tan frágil que parecía la sombra de su padre. «Hola», sonrió la muchacha, intentando parecer tranquilizadora. La chica echó la cabeza hacia atrás y la miró, temerosa. Tragó de manera visible y se mojó los labios. «Ah, ¿cuántos años tiene, Lizzie?» «Puedo llamarte Lizzie». La cabecita se movió sobre un cuello parecido al pie de una seta silvestre, largo, pálido y muy frágil. La joven susurró algo que Brianna no oyó y miró a su padre, que contestó ansioso: «14, señora, pero tiene buena mano para la cocina y la costura, y es muy limpia, y no encontrará a nadie más obediente y servicial».
Permaneció con las manos apoyadas sobre los hombros de su hija, agarrándola con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Sus ojos azules claros, suplicantes, se encontraron con los de Brianna. Sus labios se movieron sin emitir ningún sonido, pero Brianna oyó claramente cómo decían «por favor». Más allá veía a su tío, hablando con el joven Jamie. Sus cabezas estaban inclinadas en íntima conversación. De un momento a otro vendrían a buscarla. Respiró hondo y siguió. Bueno, pensándolo bien, ella era mucho más Fraser que su primo. A ver si también podía ser tan testaruda como una roca. Sonrió a la joven. Le ofreció la mano y el pedazo de torta que todavía no había probado. «Es un trato, Lizzie. ¿Quieres morder para sellarlo?» «Ella ha comido de mi comida», dijo Brianna con toda la seguridad que pudo. «Por tanto, es mía». Sorprendida, vio cómo esa declaración ponía fin a la discusión. Parecía que su primo iba a protestar, pero su tío puso la mano sobre su brazo para que callara. La mirada de sorpresa en el rostro de Ian se convirtió en una especie de divertido respeto. «Ah, sí», miró a Lizzie, oculta tras Brianna, y sonrió. Bueno, entonces no hay mucho más que decir, ¿verdad?» Estaba claro que el joven Jamie no compartía la idea de su padre. Él tenía mucho más que decir. «¿Pero de qué te servirá una muchacha?», preguntó el joven Jamie, haciendo un gesto de desdén y frunciendo el ceño. «No tiene fuerza ni para llevar el equipaje». «Soy lo bastante fuerte para llevar mi propio equipaje. Gracias», señaló Brianna. Bajó las cejas y frunció el ceño, enderezándose para enfatizar su altura. Él enarcó una ceja como asentimiento, pero no se rindió. «Pero una mujer no debería viajar sola». «No estaré sola, tendré a Lizzie, y menos a un lugar como América. Parece el fin del mundo, por la forma en que hablas, pero tengo entendido que nunca has estado allí», puntualizó Brianna con exasperación. «Yo, en cambio, nací en América». El tío y el primo la miraron con idénticas expresiones de asombro. Entonces vio una oportunidad de tomar cierta ventaja en la discusión, aprovechando el desconcierto de ambos. «Es mi dinero, mi sirvienta y mi viaje. Le he dado mi palabra y la mantendré». Ian se frotó el labio para evitar sonreír. Movió la cabeza. «Creo que no hay lugar a dudas sobre quién es tu padre, querida. Ese rostro y ese pelo rojo puede ser de cualquiera, pero esa testarudez es de Jamie Fraser». Brianna se sonrojó, avergonzada, pero sintió un extraño aleteo de algo similar al placer. Irritado por la discusión, el joven Jamie hizo un último intento. «Es muy poco común que una mujer exprese libremente sus opiniones, aunque tenga hombres que cuiden de ella», puntualizó con rigidez. «¿Crees que las mujeres no deben tener opiniones?», preguntó Brianna con dulzura. «Eso creo». Ian miró a su hijo. «Has estado casado. ¿Cuánto tiempo? ¿8 años?» meneó la cabeza. «Ah, bueno. Tu Joan es una mujer con tacto». Ignorando la mirada sombría del joven Jamie, solo vio hacia Lizzie. «Muy bien. Ve a despedirte de tu padre y yo iré a buscar los papeles». Observó cómo la pequeña se alejaba con los hombros hundidos entre la multitud, y con un gesto de duda se volvió hacia Brianna. «Tal vez sea mejor compañía que la de un hombre, pero tu primo tiene razón en una cosa. No te servirá de protección. Más bien serás tú quien tenga que cuidarla». Brianna enderezó los hombros y levantó la barbilla reuniendo tanta autoconfianza como pudo, a pesar del repentino sentimiento de vacío que la asaltó. «Puedo arreglármelas», dijo. Ejerció presión en la piedra que tenía en la palma de su mano. De este modo se daba fuerzas mientras veía cómo el fiordo de Moray se adentraba en el mar y la costa de Escocia se alejaba. ¿Por qué se sentía tan apegado a un lugar que apenas conocía? Lizzie, que había nacido y se había criado en Escocia, apenas había mirado atrás y había bajado de inmediato para reclamar su espacio y organizar las escasas pertenencias que habían subido a bordo. Brianna nunca se había considerado escocesa. De hecho, no había sabido lo que lo era hasta hace poco, pero sentía algo extraño al separarse de aquella gente y aquellos lugares que había conocido hacía tan poco tiempo, similar a la sensación que le habían provocado la marcha de su madre y la muerte de su padre. Tal vez se contagiaba de la emoción del resto de pasajeros.
Muchos se encontraban en la cubierta como ella, algunos llorando abiertamente. O quizás era el miedo por el largo viaje que la esperaba, aunque tenía la certeza de que no era ninguna de esas cosas. Eso es todo, espero. Era Lizzie que se unió a ella para ver las últimas imágenes de Escocia. Su rostro pálido permanecía inexpresivo, pero Brianna no lo interpretaba como una falta de sentimientos. Sí, ya estamos en camino. En un impulso, Brianna sacó una mano y cogió a la joven para colocarla frente a ella en la barandilla y protegerla del viento y de los otros pasajeros y marineros. Lizzie era 30 centímetros más baja que Brianna y tenía unos huesos finos como los de las golondrinas negras que sobrevolaban los mástiles y graznaban sobre su cabeza. En esa época del año el sol no se ponía, sino que se encontraba bajo sobre las colinas oscuras, y el aire era frío en el fiordo. La muchacha llevaba un vestido fino, se estremeció y se acurrucó de manera inconsciente en Brianna para entrar en calor. Brianna tenía un chal azul de lana que le había regalado Jenny. Envolvió a la muchacha con los brazos y con el chal, y en el abrazo encontró el mismo consuelo de ella. Todo va a ir bien, dijo tanto para Lizzie como para sí misma. La cabeza rubia se movió un poco. No sabía si era un gesto de asentimiento o solo el intento de Lizzie de apartarse de los ojos los mechones de pelo, que se habían soltado de su trenza y revoloteaban en la brisa marina, imitando los tirones de las enormes velas que tenían encima. Pese a sus dudas, sintió que su ánimo mejoraba con el viento. Había sobrevivido a muchas despedidas y también lo haría esta. Lo que le hacía más dura era que ya había perdido a su padre, a su madre, el amor, la casa y los amigos. Estaba sola por necesidad, pero también por elección, ya que de manera inesperada había encontrado de nuevo un hogar y una familia en Lallybrook. Había dado cualquier cosa por quedarse más tiempo, pero antes tenía que cumplir su promesa. Ya regresaría a Escocia y junto a Roger. Movió el brazo y bajo el chal sintió la estrecha banda de plata templada sobre su muñeca, con el metal caliente debido a su propia piel. Un bucop. La otra mano agarraba la tela, expuesta al viento y al húmedo salitre. Si no hiciera tanto frío, no se hubiera dado cuenta de la repentina calidez de la gota que cayó en la palma de su mano. Lizzie permaneció rígida como un palo, rodeándose con los brazos. Sus orejas eran largas y transparentes bajo la suave luz del anochecer, y sobresalían tiernas y frágiles de su cabello fino y lacio como las de un ratón. Brianna estiró una mano y le secó las lágrimas. Sus ojos permanecían secos y su boca firme mientras miraba a tierra por encima de la cabeza de Lizzie. Pero aquel rostro frío de labios temblorosos bien podría haber sido el suyo. Permanecieron en silencio hasta que la tierra desapareció. Capítulo 36. No puedes regresar a casa otra vez. Inverness, julio de 1769. Roger caminó poco a poco por la ciudad, mirando a su alrededor con una mezcla de fascinación y deleite. Inverness había cambiado un poco en 200 años, de eso no había duda. Sin embargo, era posible reconocer la ciudad más pequeña y con la mitad de sus embarradas calles sin pavimentar. Unas calles por las que había caminado cientos de veces. Era la calle Huntley, y aunque la mayoría de las pequeñas tiendas y edificios le resultaban desconocidos, al otro lado del río se encontraba la iglesia, no tan vieja todavía, con su pequeña torre tan afilada como siempre. Seguramente si entraba, la señora Dunvegan, la esposa del ministro, estaría arreglando las flores en el presbiterio para el servicio dominical. Pero no podía estar. La señora Dunvegan, con sus jerseys de lana gruesa y las terribles cacerolas con las que atormentaba los feligreses de su marido, puesto que todavía no había nacido. Aún así, la pequeña iglesia de piedra se alzaba sólida y familiar, aunque a cargo de un extraño. La iglesia de su padre no estaba. Se había construido, se construiría en 1837. Asimismo, la casa parroquial, que siempre le había parecido vieja y decrépita, no se había erigido hasta principios del siglo XX. Había pasado por el lugar del camino. Ahora no había nada, excepto una maraña de potentilia y retama negra,
y un pequeño cerval que brotaba entre la maleza y cuyas hojas se movían con el viento suave. Se notaba la misma humedad fría en el aire fresco, pero el molesto olor de los motores había sido reemplazado por una distante pestilencia a aguas residuales. La diferencia más notable se encontraba en las márgenes del río, donde un día se erigirían una noble profusión de agujas y campanarios de iglesias. Ahora no había más que pequeñas edificaciones. Existía un único puente de piedra, pero el río Ness era, naturalmente, el mismo de siempre. El caudal era bajo y las gaviotas se hacían compañías unas a otras, graznando mientras pescaban pececillos entre las piedras, justo debajo de la superficie del agua. «Buena suerte, amiga», le dijo una gaviota gorda que se había posado en el puente mientras cruzaba el río hacia el pueblo. Aquí y allá, cómodas residencias se aislaban con amplios jardines como una gran dama que extiende sus faldas ignorando la presencia del populacho vecino. Allí estaba Montgerald, la gran casa, luciendo exactamente como siempre la había conocido, salvo que las grandes hayas que rodearían la casa todavía no habían sido plantadas, y en su lugar, contra la pared del jardín, había unos cipreses italianos que parecían sentir nostalgia por su soleado París de origen. Con toda su elegancia, Montgerald tenía la reputación de haber sido construida a la antigua, con los pilares sobre el cuerpo de un sacrificio humano. Según se decía, habían atraído un obrero al agujero del sótano y le habían lanzado una piedra enorme desde la parte superior de una pared recién levantada, lo que lo habría aplastado y acabado con su vida. La historia local decía que había sido enterrado en aquel sótano y que su sangre había servido para calmar a los espíritus hambrientos de la tierra, que satisfechos habían permitido que el edificio se alzara próspero y tranquilo a lo largo de los años. La casa no podía tener más de 20 o 30 años en ese momento, pensó Roger. Era posible que hubiera gente en el pueblo que hubiera trabajado en su construcción y que supiera exactamente qué había ocurrido en aquel sótano, a quién y por qué. Pero tenía otras cosas que hacer. Montgerald y sus fantasmas tendrían que guardarse sus secretos. Con cierta pesadumbre dejó atrás la gran casa y volvió su nariz de estudioso hacia la calle que conducía a los muelles. Con una sensación que solo podía calificarse de déjà vu, empujó la puerta de la taberna y entró. Era el mismo ambiente que había visto una semana atrás, 200 años después. El aroma familiar de la levadura de cerveza reconfortó su espíritu. El nombre había cambiado, pero no el olor de la cerveza. Roger tomó un trago de su jarra de madera y casi se ahogó. «¿Todo bien?». El cantinero se detuvo con un cubo de arena en la mano mientras observaba a Roger. «Bien», respondió él con voz ronca. «Estoy bien». El cantinero asintió y continuó desparramando arena sin perder de vista a Roger. Pero si se le ocurría vomitar en el suelo. Roger se aclaró la garganta e intentó tragar un sorbo. El sabor era bueno, en realidad muy bueno. Lo inesperado era la proporción de alcohol. Era mucho más fuerte que cualquier cerveza moderna que Roger hubiera probado. Craig le había dicho que el alcoholismo era endémico en aquella época, y Roger se dio cuenta fácilmente de la razón. Sin embargo, si la borrachera era el peor riesgo al que se enfrentaba, podía correrlo. Permaneció tranquilo junto al fuego, saboreando la cerveza oscura y amarga, escuchando y mirando. Era una taberna del puerto en el fiordo de Moray, muy concurrida por capitanes de barcos y comerciantes, así como por marineros de los barcos y trabajadores de los almacenes cercanos. Allí se realizaban negocios y transacciones sobre las superficies manchadas de cervezas de las pequeñas mesas. Roger podía oír de lejos cómo se acordaba un contrato para transportar 300 rollos de paño barato desde Aberdeen a las colonias, que se intercambiarían por una carga de arroz y añil de las Carolinas. 100 cabezas de ganado de Galloway, 600 kilos de cobre laminado, toneles de azufre, melaza y vino. Cantidades y precios, fechas de entrega y condiciones flotaban entre los murmullos y los vapores de la cerveza del pub, como las densas nubes azules de humo de tabaco que flotaban cerca de las vigas bajas del techo. Pero no solo se comerciaba con mercancías. En un rincón estaba sentado un capitán de barco, que destacaba por el corte de su casaca y el tricornio negro que se encontraba en la mesa junto a su codo. Un escribiente con un libro de cuentas y una alcancía lo ayudaba a entrevistar a una serie de emigrantes que buscaban pasajes para las colonias.
Roger observó los procedimientos de manera encubierta. El barco se dirigía a Virginia y después de escuchar durante cierto tiempo dedujo que el coste del pasaje para un pasajero masculino era de 10 libras y 8 chelines. Aquellos que estaban dispuestos a viajar en tercera clase, amontonados como el ganado en las bodegas inferiores, debían pagar 4 libras y 2 chelines y llevar su propia comida para un viaje de 6 semanas. Dio por sentado que le proporcionaban agua fresca. Los que no tenían medios para pagar los pasajes tenían otras posibilidades. ¿Servidumbre para ti, tu esposa y tus 2 hijos mayores? El capitán torció la cabeza, pensativo, mientras observaba a la familia que tenía delante. Un hombre pequeño y enjuto que tenía 30 y pocos, pero que parecía mucho mayor, y que estaba agotado y encorvado por el trabajo. Y su mujer, quizás algo más joven, detrás de su marido, con la mirada fija en el suelo y agarrando con fuerza las manos de 2 niñas pequeñas. Una de las niñas agarraba a su hermano pequeño, un niño de 3 o 4 años. Los hijos mayores estaban de pie junto a su padre, intentando parecer hombres. Roger pensó que tendrían 10 y 12 años, pese a lo delgados que estaban debido a la malnutrición. «Los muchachos y tú podéis tener posibilidades», dijo el capitán. Miró a la mujer que no levantaba la vista y frunció el entrecejo. «Pero nadie comprará una mujer con tantos hijos. Tal vez pueda quedarse con alguno, pero tendrá que vender a las niñas». El hombre miró a su familia. Su esposa mantenía la cabeza baja sin mirar a nadie. Una de las niñas se movió, quejándose en voz baja porque le habían apretado la mano. El hombre se dio la vuelta. «Muy bien», comentó en voz baja. ¿Podrían ir juntas? El capitán se frotó la boca y asintió con indiferencia. No sería extraño. Roger no quiso presenciar los detalles de la transacción. Se levantó bruscamente y abandonó el local. La cerveza negra había perdido su sabor. Se detuvo en la calle, tocando las monedas en su bolsillo. Era todo lo que había podido reunir en el tiempo que había tenido. No obstante, le había parecido suficiente. Tenía buen tamaño y confiaba bastante en sus capacidades. Aún así, la escenita que había presenciado en el pub le había revuelto el estómago. Había crecido oyendo la historia de las Highlands. Conocía demasiado bien la clase de cosas que habían llevado a las familias a tal estado de desesperación, obligándolas a aceptar separaciones permanentes y situaciones de semi-esclavitud como precio por la supervivencia. Lo sabía todo sobre la venta de propiedades que había forzado a los pequeños agricultores a abandonar las tierras que habían cultivado durante siglos, las terribles condiciones de penuria y hambruna de las ciudades, la insoportable vida en las Highlands en aquella época. Pero todos aquellos años de lectura y estudio no la habían preparado para ver el rostro de aquella mujer. Con la vista fija en el suelo, recién enarenado y agarrando con fuerza la mano de sus hijas. 10 libras y 8 chelines, o 4 libras y 2 chelines, más lo que costará la comida. Tenía exactamente 14 chelines y 3 peniques en el bolsillo, junto con un puñado de monedas de cobre y un par de cuartos de penique. Caminó poco a poco por el camino junto al mar, mientras observaba los barcos que se encontraban anclados en los muelles de madera. Muchos eran queches de pesca, galeras pequeñas y bergantines que comerciaban por el fiordo, o como mucho cruzaban el canal, transportando cargas y pasajeros a Francia. Solo había 3 barcos grandes anclados en el fiordo, con el tamaño suficiente para capear los vientos del viaje transatlántico. Podía cruzar a Francia, por supuesto, y embarcar allí, o viajar por tierra hasta Edimburgo, un puerto mucho más importante que el de Inverness, pero ya sería tarde para embarcar ese año. Brianna le llevaba 6 semanas de ventaja, y no podía desperdiciar el tiempo. Solo Dios sabía qué podía pasarle a una mujer sola. 4 libras y 2 chelines. Bueno, podía trabajar. Sin hijos ni esposa a los que mantener, podría ahorrar la mayor parte de lo que ganara, pero puesto que un oficinista normal ganaba unas 12 libras al año y que era mucho más probable que encontrara trabajo limpiando establo que llevando cuentas. Las probabilidades de ahorrar para el pasaje en un tiempo razonable eran bastante escasas. Lo primero es lo primero, se dijo, pero debería asegurarme de a dónde ha ido antes de preocuparme por el viaje. Sacó la mano del bolsillo y se dirigió hacia la derecha por el angosto espacio que dejaban 2 grandes almacenes. Su espíritu animoso de la mañana se había desvanecido. Sin embargo,
Se recuperó un poco al ver que estaba frente a lo que buscaba. La oficina del capitán de puerto estaba situada en el mismo edificio de piedra donde se encontraría 200 años después. Roger sonrió con ironía. Los escoceses no solían hacer cambios, solo por el gusto de cambiar. El lugar estaba lleno y había mucho ajetreo, con 4 oficinistas agobiados detrás de un gastado mostrador de madera, escribiendo y sellando, cargando fardos de papeles de un lado a otro, tomando dinero y guardándolo con cuidado en una oficina interior, de donde salían momentos después con recibos colocados sobre brillantes bandejas de latón. Había un gran número de hombres apretados contra el mostrador, todos esforzándose por indicar mediante gritos y gestos que su caso era mucho más urgente que el del hombre que se hallaba junto a ellos. Cuando Roger consiguió captar la atención de uno de los empleados, no le resultó muy difícil conseguir los registros de los barcos que habían zarpado de Inverness en los últimos meses. «Espere», dijo Roger al joven empleado que le entregaba un gran libro forrado de cuero. «¿Sí?» El oficinista estaba sonrojado por las prisas y tenía una mancha en la nariz, pero se detuvo educadamente. «¿Cuánto le pagan por trabajar aquí?» El empleado levantó las cejas, pero tenía demasiada prisa para hacer preguntas u ofenderse por la consulta. 6 chelines por semana, contestó, y desapareció en dirección al grito irritado de «¡Munro!», que salía de la otra oficina, situada detrás del mostrador. Roger se abrió paso entre la multitud y llevó el libro de registros hasta una pequeña mesa, al lado de la ventana, alejándose del barullo. Después de ver las condiciones en las que trabajaban los oficinistas, a Roger le impresionaba la legibilidad de los registros escritos a mano. Estaba acostumbrado a la ortografía arcaica y a la puntuación excéntrica, aunque aquellos registros que solía ver estaban siempre amarillentos y frágiles al borde de la desintegración. Sintió un pequeño estremecimiento de historiador al ver la página nueva y blanca, y justo detrás el oficinista sentado en una mesa, copiando tan rápido como se lo permitía la pluma, con los hombros encorvados ante el barullo de la sala. En su cabeza resonó una voz fría y tranquila que le decía: «¿Eres tonto? Ella estará aquí, o no estará. Tener miedo a mirar no cambiará nada. Empieza». Roger respiró hondo y abrió el enorme libro del registro. Los nombres de los barcos estaban limpiamente escritos en la parte superior de las hojas, seguido de los nombres de sus capitanes y marineros, las cargas y las fechas de salida: Ariadna, Polyphemus, Merry Widow, Tiburón. Pese a sus recelos, no podía evitar admirar los nombres de los barcos mientras hojeaba el libro. Media hora más tarde había dejado de maravillarse de lo poético y pintoresco de los nombres de los barcos y recorría los renglones con creciente desesperación, sin apenas ver el nombre de cada barco. No estaba allí. Pero tenía que estar, se dijo, tenía que haber embarcado hacia las colonias. ¿A qué otro maldito lugar podría haberse dirigido? Salvo que después de todo no hubiera encontrado la noticia. Pero el nudo de su estómago le aseguraba que ninguna otra cosa hubiera hecho que se arriesgara a pasar a través de las piedras. Respiró profundamente y cerró los ojos, que estaban empezando a sentir los efectos de las páginas escritas. Luego los volvió a abrir. Volvió al primer registro relevante y comenzó a leer de nuevo, repitiendo todos los nombres para asegurarse de que no dejaba pasar ninguno. Señor Phineas Forbes, caballero. Señora Wilhelmina Forbes. Maestro Joshua Forbes. Señora Josephine Forbes. Señora Englentine Forbes. Señora Charlotte Forbes. Se ahorró para sí al pensar en el señor Phineas Forbes, rodeado de sus mujeres, incluso sabiendo que señora en aquella época era una abreviatura de señora y por tanto se usaba tanto para mujeres casadas como solteras y niñas. Se encontró con una irresistible imagen mental de Phineas subiendo a bordo delante de una hilera de 4 esposas, con el maestro Joshua al final. Señor William Talbot, mercader. Señor Peter Talbot, mercader. Señor Jonathan Bicknell, médico. Señor Robert MacLeod, granjero. Señor Gordon MacLeod, granjero. Señor Martin MacLeod, pero no había Randalls en aquellos barcos, ni en el Persephone, ni en el Queen, Revenge, ni en el Phoebe. Se frotó los ojos, cansado de descifrar aquella letra, y comenzó con el registro del Philip Alonso, un hombre español, pero estaba bajo registro escocés. Salía de Inverness, comandado por el capitán Patrick O'Brien.
No había abandonado la búsqueda, pero se preguntó qué haría si no la encontraba. Lallybrook, por supuesto. Había estado en las ruinas de la finca en una ocasión en su propio tiempo. ¿Podría encontrarla de nuevo sin la orientación de carreteras y señales? Sus pensamientos se detuvieron con una sacudida ante un nombre, casi al final de la página. No era Brianna Randall el nombre que él buscaba, pero sí un nombre conocido, Fraser. Decía la inclinada letra negra, Señor Brian Fraser. Al mirar más de cerca vio que tampoco era Brian, ni señor. Se inclinó más, visqueando para leer la abigarrada letra negra. Cerró los ojos, sintiendo que el corazón le golpeaba en el pecho y lo invadió un profundo alivio que lo intoxicó como la cerveza especial del pub. Ponía señora, no señor, y lo que al principio le había parecido la exuberante cola con la N de Brian, al verla de cerca era una descuidada. Era ella, tenía que ser ella. Era un nombre poco común. No había visto ninguna otra Brianna o Brianna en el registro. Tenía sentido que usara el apellido Fraser. Iba en busca de su padre, y ese apellido le correspondía por derecho de nacimiento. Cerró el registro de golpe como para evitar que escapara de las páginas y se quedó sentado un momento respirando. La tenía. Vio la cabeza rubia del oficinista examinándolo desde el mostrador y sonrojado abrió de nuevo el libro. El barco era el Philip Alonso y había salido de Inverness el 4 de julio del año del Señor de 1769 hacia Charleston, Carolina del Sur. Frunció el entrecejo, súbitamente inseguro. ¿Carolina del Sur? ¿Ese era su destino real o lo que más cerca podía llegar? Una rápida mirada al resto de los barcos registrados le reveló que no había ninguno hacia Carolina del Norte. Tal vez solo había tomado el primer barco para las colonias del sur, con la intención de hacer el resto del viaje por tierra. O quizás estaba equivocado. Lo recorrió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento del río que se colaba por las grietas de la ventana junto a él. Volvió a mirar la página y se sintió más tranquilo. No figuraba la profesión, como en el caso de todos los hombres. Estaba claro que ponía señora y por tanto tenía que ser Brianna. Y si era Brianna, sabía que debía ser Brianna. Se levantó y fue a devolver el libro al hombre rubio del mostrador. Gracias, dijo con su acento suave. ¿Podría decirme si hay algún barco que salga pronto para las colonias? Sí, contestó cogiendo el registro con una mano y aceptando una factura de una cliente con la otra. El Gloriana sale pasado mañana para las Carolinas. Miró a Roger de arriba abajo. ¿Emigrante o marinero?, preguntó. Marinero, respondió con rapidez. Ignorando las cejas levantadas por la sorpresa, hizo un gesto hacia la maraña de mástiles que se veían a través de la ventanilla. ¿Dónde tengo que ir a firmar? Con las cejas enarcadas, el empleado señaló la puerta. Su capitán, el capitán Bonnet, trabaja en la taberna cuando está en el puerto. Probablemente estará allí ahora. No añadió lo que su expresión hacía evidente. Si Roger era marinero, él, el escribiente, era un loro africano. Bien, Mogil, gracias. Con un saludo, Roger se volvió pero se giró de nuevo en la puerta para encontrarse al oficinista observándolo todavía, ignorando la presión de los clientes impacientes. «¡Deséeme suerte!», gritó Roger con una sonrisa burlona. La sonrisa del oficinista estaba teñida de algo que podía haber sido admiración o melancolía. «¡Que tenga suerte!», y agitó la mano. Cuando se cerró la puerta, ya estaba hablando con el siguiente cliente con la pluma lista. Encontró al capitán Bonnet en la taberna, tal como le habían dicho. Estaba en un rincón, envuelto en una nube de humo al que se sumaba el humo del cigarro del marino. «¿Su nombre?» «Mackenzie», dijo Roger en un súbito impulso. Si Brianna lo había hecho, él también podía. «Mackenzie. ¿Alguna experiencia, señor Mackenzie?» Un rayo de sol iluminaba el rostro del capitán, haciendo que visqueara. Bonnet se retiró a la sombra y relajó la línea de los ojos de manera que Roger quedó expuesto a una penetrante e incómoda mirada. La pesca de arenques en el Minch. No era mentira, durante su adolescencia había pescado arenques en verano con un conocido del reverendo. La experiencia le había dejado una buena musculatura, oído para la cadencia del lenguaje de las islas y un marcado disgusto por los arenques, pero al menos sabía lo que era sostener un cabo entre las manos. «Ah, bueno, eres un muchacho grande.
pero ser pescador no es lo mismo que ser marinero. El suave acento irlandés dejaba abierto la posibilidad de que fuera una pregunta, una afirmación o una provocación. No creía que esa ocupación requiriera grandes habilidades. Sin ninguna razón aparente, el capitán Bonnet le ponía los pelos de punta. Le lanzó una afilada mirada verde. Tal vez más de lo que crees, aunque nada que un hombre con voluntad no pueda aprender. ¿Pero a qué se debe que un muchacho como tú decida convertirse en marinero? Sus ojos brillaron en la sombra de la taberna, abarcándolo. ¿Como tú? ¿Qué significaba eso?, se preguntó Roger. No era su acento. Había tenido mucho cuidado a la hora de suprimir cualquier evidencia del acento de Oxford, tomando la entonación de las islas. ¿Iba demasiado bien vestido para ser un aspirante a marinero? ¿O era el cuello chamuscado o la quemadura en la pechera de su chaqueta? Creo que eso no es asunto suyo, respondió tranquilamente, y con cierto esfuerzo mantuvo las manos inmóviles en los costados. Los pálidos ojos verdes de Bonnet lo estudiaron desapasionadamente, sin parpadear, como un leopardo que observa un ñu al pasar, pensó Roger, preguntándose si merece la pena perseguirlo. Dejó caer los párpados pesados. No merecía la pena, por el momento. Estarás embarcado a la caída del sol, dijo Bonnet. 5 chelines al mes, carne 3 días a la semana y pudín de ciruela los domingos. Tendrás una hamaca, pero la ropa es cosa tuya. Tendrás libertad para abandonar el barco una vez que la carga esté desembarcada, no antes. ¿Estamos de acuerdo, señor? Estoy de acuerdo, contestó Roger, y de pronto sintió la boca seca. Hubiera dado cualquier cosa por una cerveza, pero no ahora, no ante aquellos fríos ojos verdes. Pregunta por el señor Dixon cuando subas a bordo. Él es el pagador. Bonnet se echó hacia atrás, sacó un librito de cuero del bolsillo y lo abrió. Audiencia concluida. Roger se marchó sin mirar atrás. Sentía un frío helado en la nuca. Sabía que si se daba vuelta, encontraría aquella mirada fija por encima del libro, tomando nota de todas sus debilidades. El frío se lo localizaba donde se encontraban los dientes. Gloriana, capítulo 37. Antes de embarcarse en el Gloriana, Roger se consideraba en un estado físico razonablemente bueno. De hecho, si se comparaba con la mayoría de los especímenes mal alimentados que constituían el resto de la tripulación, se consideraba en buena forma. Tan solo necesitó 14 horas, la duración de una jornada laboral, para descubrir su error. Tenía ampollas y los músculos doloridos. A pesar de que levantar cajas y tirar de cuerdas para él era un trabajo conocido, no lo había realizado en mucho tiempo. Había olvidado la intensa fatiga que le provocaba la ropa mojada y fría, lo mismo que el trabajo. Recibía con agrado la pesada labor de cargar, porque hacía que entrara en calor durante cierto tiempo, aunque sabía que aquel calor no duraría, ya que al salir a cubierta el viento helado congelaría su ropa mojada. Le dolían las manos raspadas y arañadas por el cáñamo, aunque era lo normal. Al final del primer día tenía las palmas negras debido al alquitrán, y la piel de los dedos estaba agrietada y le sangraban las articulaciones, ya que las tenía en carne viva. Pero el dolor prolongado del hambre le resultó una sorpresa. No había creído posible que alguna vez pudiera tener tanta hambre. El bulto humano que trabajaba junto a él, que se llamaba Duff, también estaba mojado, pero sin embargo parecía que no le afectara. La nariz larga y puntiaguda, que salía como un hurón del cuello vuelto de una chaqueta desgastada, tenía la punta azul y goteaba de manera regular como una estalactita. Pero los ojos pálidos eran inteligentes y la boca mostraba una enorme sonrisa, gracias a la cual podían verse unos dientes del color del agua del fiordo. «Ánimo, hombre, pronto comeremos». Duff le dio un amistoso codazo en las costillas y desapareció con agilidad por la escotilla, desde donde se oían blasfemias y unos golpes fuertes. Roger siguió descargando el cargamento animado ante la perspectiva de la cena. La bodega trasera estaba medio llena. Cargaron los toneles de agua de madera, hilera sobre hilera, bajo un tenue resplandor. Cada uno de ellos, de 450 litros, pesaba más de 300 kilos. Pero la bodega delantera aún estaba vacía y había una constante procesión de estibadores y trabajadores que recorrían la cubierta como si se tratara de hormigas.
apilando tales montañas de cajas y barriles, rollos y bultos que parecía inconcebible que se pudiera comprimir todo lo suficiente para que cupiera en el barco. En 2 días terminaron de cargar los barriles de sal, los rollos de tela y los pesados embalajes de quincallería que debido a su peso había que levantar con cuerdas, y para ello el tamaño de Roger resultó muy útil. Al final de la cuerda se hallaba el cabrestante, se apoyó contra el peso en una caja suspendida en el otro extremo y con unos músculos que sobresalían por el esfuerzo, la bajó poco a poco para que los 2 hombres de abajo pudieran cogerla y colocarla bien en una bandeja cada vez más llena. Los pasajeros subieron a bordo al anochecer, una hilera de migrantes cargados con bultos de todo tipo, jaulas con gallinas y niños. Eran los pasajeros de tercera clase. Se encontraban en un espacio creado con un mamparo en la bodega delantera y resultaban tan rentables como la mercancía de la bodega trasera. Son siervos y redentores, explicó su compañero Duff, mirando con ojo práctico. Cada uno vale 15 libras en las plantaciones, y los niños 3 o 4. Los lactantes van gratis con sus madres. El marinero tosió con fuerza como un motor viejo al arrancar, y escupió una flema que apenas esquivó la borda. Meneó la cabeza mientras observaba la hilera. Algunos pueden pagar así, pero la mayoría no. Tienen que conseguir comida para su familia durante el viaje. ¿El capitán no les proporciona alimentos? Sí, dijo Duff, tosió otra vez y escupió, pero a cambio de un precio. Sonrió burlón y se secó la boca. Hizo un gesto con la cabeza hacia la rampa. Voy a echarles una mano, muchacho. No queremos que las ganancias del capitán caigan al agua, ¿verdad? Sorprendido por la cantidad de ropa que llevaba una niña a la que subió a bordo, se dedicó a observar de cerca a las demás mujeres, y se dio cuenta de que todas parecían más robustas de lo que eran, ya que llevaban un vestido sobre otro, como si hubieran puesto todas sus posesiones, además de pequeños bultos de posesiones personales, cajas de comida para el viaje y niños flacuchos para quienes daban aquel paso desesperado. Roger se agachó y sonrió a un pequeño que estaba aferrado a las faldas de su madre. No debía de tener más de 2 años. Aún llevaba un blusón, tenía rizos rubios y un gesto de temorosa desaprobación de todo lo que veía. «Ven, hombre», dijo Roger con cariño, extendiendo una mano para animarlo. Ya no necesitaba controlar su acento de Oxbridge, ya que le salía de forma natural el de las Highlands, que había hablado durante su niñez. «Tu madre no puede subirte. Anda, ven conmigo». Muy desconfiado, el pequeño Hermione frunció el ceño, pero permitió que Roger lo arrancara de las faldas de su madre y lo llevara por la cubierta mientras la mujer lo seguía en silencio. Cuando le entregó al niño, ella lo miró fijamente a los ojos mientras su rostro desaparecía en la oscuridad. Como una pequeña piedra blanca lazada en un pozo, y Roger se alejó con cierta inseguridad, como si lo hubiera abandonado para que se ahogara. Cuando regresaba a su trabajo, vio a una muchacha joven que venía del muelle. Era una chica bonita, no bella, pero sí vivaz, y con buen talle. Tenía algo que le llamaba la atención. Quizás fuera su postura, iba derecha como el tallo de un lirio, algo que contrastaba con las espaldas encorvadas que había a su alrededor. O tal vez fuera su rostro, que mostraba recelo e incertidumbre, pero aún tenía el brillo de la curiosidad. Pensó que era una aventurera, y su corazón oprimido por tantos rostros tristes entre los emigrantes se alegró al verla. Vaciló al ver el barco y a la multitud que lo rodeaba. Iba con un joven, alto y apuesto, y un niño en brazos. Él le tocó el hombro para tranquilizarla, y ella le devolvió la mirada con una sonrisa que le iluminó el rostro, como si se tratara de una cerrilla. Al verlos, Roger sintió algo comparable a la envidia. «¡Tú, Mackenzie!». El grito lo sacó de su contemplación. El contramaestre hizo un gesto con la cabeza señalando la popa. «Hay una carga esperando y no va a subir sola a bordo». Una vez que embarcaron y se hicieron a la mar, el viaje transcurrió con la misma tónica durante algunas semanas. El tiempo tormentoso que tenían en Escocia rápidamente degeneró en intensos vientos y grandes olas, lo que provocó de inmediato mareo y vómitos. Pero aquello también cesó, y el olor a vómito de tercera clase se desvaneció hasta convertirse tan solo en un aroma menor de la sinfonía de Dores al bordo del Gloriana. Roger había nacido con un agudo sentido del olfato, una capacidad que resultaba una debilidad en los espacios reducidos.
Aún así, incluso la nariz más sensible se acostumbra con el tiempo, y en un día o dos ya había dejado de percibir cualquier cosa, excepto en los nuevos olores. Roger tuvo la suerte de no marearse. Su experiencia en la pesca de arenques había sido suficiente para adquirir un buen juicio de las condiciones meteorológicas junto con la inquietante conciencia de que su vida podía depender de si el sol brillaba ese día o no. Sus compañeros no eran amistosos, pero tampoco hostiles. Ya fuera por su acento de las islas, ya que la mayoría de los marineros del Gloriana eran angloparlantes de Dingwall o Peterhead, por las cosas extrañas que decía de vez en cuando, o simplemente por su tamaño, lo mantenía a la distancia. No existía un antagonismo abierto, su tamaño le evitaba, pero sí que había distancia. A Roger no le preocupaba esa frialdad, le gustaba que lo dejaran solo con sus pensamientos. Así tenía su mente libre mientras su cuerpo se ocupaba de las obligaciones diarias del barco. Tenía mucho en qué pensar. No había prestado atención a la reputación de Gloriana, ni a la de su capitán antes de formar parte de la tripulación. De hecho, hubiera navegado con el capitán Ahab si el caballero se hubiera dirigido a Carolina del Norte. Aún así, por lo que había escuchado entre la tripulación, Stephen Bonnet era un buen capitán, duro, pero justo, y un hombre cuyos viajes siempre reportaban beneficios. Para los marineros, muchos de los cuales navegaban por una participación en la carga, en lugar de por un salario, esta última cualidad compensaba cualquier otro defecto de su personalidad o su trato. No es que Roger hubiera visto evidencia clara de dichos defectos, pero sí que observaba que Bonnet siempre parecía tener un círculo invisible a su alrededor. Uno que pocas personas se atrevían a cruzar. Solo el primer oficial y el contramaestre le hablaban directamente. La tripulación bajaba la cabeza cuando pasaba. Roger recordó los felinos ojos verdes que lo habían observado, lo que hizo que pensara que era normal que nadie quisiera llamar su atención. Estaba más interesado en los pasajeros que en la tripulación o el capitán. Los veía muy poco, ya que solo podían subir a cubierta 2 veces al día para tomar el aire. Vaciar sus vacinillas, puesto que las letrinas del barco no estaban preparadas para tanta gente, y recoger las pequeñas cantidades de agua racionada cuidadosamente para cada familia. Roger esperaba aquellas breves apariciones y trataba de estar trabajando cerca del lugar donde aparecían. Su interés era profesional y personal. Su instinto de historiador se despertaba con la presencia de aquella gente y su melancólica soledad se calmaba al oírlos hablar. En ellos se encontraba la semilla de un nuevo país, la herencia de lo antiguo. Todo lo que aquellos pobres emigrantes sabían y valoraban permanecería para que otros los conservaran. Si tuviera que elegir entre los elementos que constituirían la cultura escocesa, no incluiría cosas como la receta para las verrugas con la que una mujer mayor estaba regañando a su nuera. Ya te lo dije, Katy Mac, y tú decidiste dejar mi sapo seco para meter todos estos trastos con los que tropezarás día y noche. Aunque aquello también perduraría, junto con las canciones y las oraciones, la lana tejida y los modelos celtas de su arte. Echó un vistazo a su mano. Recordaba con claridad a la señora Gahan frotando una enorme verruga de su dedo corazón con lo que ella decía que era un sapo seco. Sonrió mientras se frotaba el pulgar. Debió de funcionar, ya que nunca había vuelto a tener otra. «Señor», dijo una vocecita a su lado. «Señor, ¿podemos tocar el hierro?» Miró hacia abajo y sonrió una pequeña niña con sus 2 hermanitos cogidos de las manos. «Sí, Leanan», contestó. «Adelante, pero cuidado con los hombres». La niña asintió y los 3 pasaron con cuidado, mirando con nerviosismo a un lado y al otro, sin molestar a nadie, para trepar y tocar la herradura que se encontraba clavada en el mástil a modo de amuleto. El hierro era protección y curación. Las madres enviaban a menudo a sus pequeños a tocar la herradura. Roger creía que hubiera sido mejor que el hierro tuviera efectos internos al ver el sarpullido y la palidez de los rostros y las quejas por forúnculo, fiebre y dientes que se caían. Continuó con su trabajo, midiendo el agua que entregaba a los emigrantes en cubos y platos que estos le tendían. La mayoría sobrevivía a base de gachas de avena y ocasionalmente arvejas secas y bizcochos duros.
lo que constituía el total de las provisiones que les proporcionaban durante el viaje. Pero no había oído quejas. El agua era limpia, los bizcochos no estaban mohosos, y si la ración de cereal no podía considerarse generosa, tampoco era mezquina. La tripulación estaba mejor alimentada gracias a las ocasionales cebollas, pero seguía basándose en carne y almidón. Se pasó la lengua por los dientes, como hacía de vez en cuando. Ahora el suave regusto a hierro en su boca era casi permanente. Las encías empezaban a sangrarle a causa de la falta de verduras frescas. Sin embargo, sus dientes tenían unas raíces fuertes y no tenían las articulaciones hinchadas o las uñas amoratadas como sí que tenían otros miembros de la tripulación. Lo había comprobado durante su semana de espera. Un adulto normal, con buena salud, tendría que aguantar entre 3 y 6 meses de un déficit severo de vitaminas antes de sufrir ningún síntoma real. Si seguía siendo buen tiempo, cruzarían en solo 2. Mañana era buen tiempo, ¿no?, preguntó una joven muy guapa, de cabello castaño, claro, que conocía desde el muelle de Inverness y a la que llamaban Morag. Parecía que le hubieran leído los pensamientos. Espero que así sea, respondió mientras le recogía el balde para el agua y le sonreía. ¿Por qué lo dices? La joven asintió señalando con la barbilla por encima de su hombro. Hay luna nueva en los brazos de la vieja, y eso en la tierra significa buen tiempo. Supongo que será lo mismo en el mar, ¿no? Echó la vista atrás para ver la curva pálida de una luna plateada que sostenía un orbe resplandeciente en su copa. Se alzaba alta y perfecta en un interminable cielo nocturno de un color violeta pálida, y el mar anil se tragaba en su reflejo. No pierdas el tiempo charlando, muchacha, y pregúntaselo. Roger se volvió y vio a una mujer de mediana edad hablando con Morag. Esta la fulminó con la mirada. ¿Quieres callarte?, susurró la joven. No lo haré, ya he dicho que no. Eres una muchacha testaruda, Morag, declaró la mujer mayor mientras se adelantaba. Si no lo haces tú, lo haré yo. La mujer apoyó una mano en el brazo de Roger y le dedicó una encantadora sonrisa. ¿Cuál es tu nombre, joven? Mackenzie, señora, contestó respetuosamente Roger, ocultando una sonrisa. Ah, es Mackenzie. Bueno, ya ves, Morag, podría ser pariente de tu hombre, y seguro que le agradará hacerte ese favor. La mujer se volvió con aire triunfal hacia la joven y luego hacia Roger, con toda la fuerza de su personalidad. Está amamantando a una criatura y se muere de sed. Una mujer necesita beber más cuando da de mamar o se le seca la leche. Todo el mundo lo sabe, pero es tan tonta que no se atreve a pedir un poco más de agua. Aquí nadie le tendrá envidia, ¿no?, dirigió la pregunta con cara de enfado a las otras mujeres de la fila. Como era de esperar, todas las cabezas se movieron al mismo tiempo como muñecos mecánicos, aceptando lo que la mujer quería. Aunque ya había oscurecido, el rostro de Morag estaba visiblemente ruborizado. Con los labios apretados, aceptó el balde lleno de agua e hizo una pequeña inclinación con la cabeza. Se lo agradezco, señor Mackenzie, murmuró. No levantó la vista hasta que llegó a la escotilla, pero entonces se detuvo y lo miró por encima del hombro con una sonrisa de semejante gratitud que él sintió que entraba en calor, pese al intenso viento nocturno que traspasaba la camisa y la chaqueta. Lamentó ver cómo se terminaba la hilera de espera para el agua, cómo bajaban los emigrantes y cómo cerraba la escotilla para la vigilancia nocturna. Sabía que contaban historias y cantaban canciones para pasar el tiempo, y le hubiera encantado escucharlas, no solo por curiosidad, sino también por anhelo. Lo que lo conmovió no era la lástima por su pobreza ni su futuro incierto, sino la envidia por la conexión que había entre ellos. El capitán, la tripulación, los pasajeros e incluso la cuestión tan importante del tiempo no ocupaban más que un fragmento de los pensamientos de Roger. Día y noche, mojado o seco, con hambre o saciado, pensaba en Brianna. Bajó al comedor cuando llamó para la cena y comió sin ser consciente del contenido de su plato. Le tocaba el segundo turno de vigilancia. Bajó a su hamaca después de comer y eligió la soledad antes que la posibilidad de tener compañía en el castillo de proa. Naturalmente la soledad era una ilusión. Mientras se mecía en su hamaca podía sentir cada movimiento del hombre que se encontraba junto a él, el calor de la carne pegajosa contra la suya a través de la gruesa red de algodón. Cada hombre disponía de 45 centímetros de espacio para dormir, y Roger era consciente de que cuando se colocaba boca arriba,
Sus hombros sobresalían un par de centímetros a cada lado. Después de 2 noches de sueño interrumpido por las sacudidas y los insultos murmurados por sus compañeros, se cambió de lugar y acabó en el espacio junto al mamparo, donde solo tendría a un compañero a quien incomodar. Aprendió a tumbarse de lado, con la cara a un par de centímetros de la división de madera y la espalda hacia sus compañeros, y se acostumbró a los sonidos del barco, que atenuaban los ruidos de los hombres que tenía a su alrededor. Un barco era un objeto muy musical, cuerdas y amarras al viento, madera que crujía con cada subida y bajada, los suaves golpes y murmullos al otro lado del mamparo en los oscuros recovecos de la bodega de tercera clase. Miró la madera oscura, iluminada por las sombras del farol, y comenzó a recrearla, a imaginar las líneas de su rostro, su cabello y su cuerpo, vívidos en la oscuridad, demasiado vívidos. Podía evocar su rostro sin dificultad. Lo que subyacía era mucho más duro. El resto también era una ilusión. Cuando ella se fue, atravesando las piedras, se llevó consigo toda su paz mental. Vivía en una mezcla de miedo y furia, sazonada por el dolor de la traición, como si le pusieran pimienta en las heridas. Las mismas preguntas daban vuelta en su mente sin hallar respuestas, como una serpiente que muerde la cola. ¿Por qué se había ido? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no se lo había dicho? El esfuerzo para encontrar una respuesta a la primera pregunta hacía que repitiera todo y una otra vez, como si esa respuesta fuera la clave de todo el misterio de Brianna. Sí, se sentía solo. Sabía demasiado bien cómo se sentía uno cuando no se tenía a nadie en el mundo, ni nadie te tenía a ti. Con seguridad, esa era la razón por la que Brianna y él estaban juntos. Claire también lo sabía, pero de pronto se había quedado huérfana después de perder a su tío, y aunque se casó, estuvo separada de su marido durante toda la guerra. Sí, ella sabía mucho sobre lo que era estar sola. Por eso se había preocupado de no dejar a Bri sola sin que nadie la amase. Él había intentado amarla como es debido. Aún lo intentaba, pensó con ironía, moviéndose inquieto en su hamaca. Durante el día el esfuerzo del trabajo aplacaba las exigencias de su cuerpo, pero por la noche la Brianna de sus recuerdos era demasiado real. No había vacilado. Desde el primer momento supo que la seguiría. Algunas veces, sin embargo, no estaba seguro de si iba a salvarla o atacarla salvajemente. Cualquier cosa, siempre que aclarara la situación entre ellos. Había dicho que esperaría, pero había esperado demasiado. Lo peor de todo no era la soledad, pensó mientras se movía inquieto, sino la duda. Dudaba de los sentimientos de ella y de los de él. Tenía pánico de no conocerla verdaderamente. Por primera vez desde que pasó entre las piedras se dio cuenta de lo que había significado su negativa y también de que su vacilación era sabiduría. ¿Pero había sabiduría o solo miedo? Si ella no hubiera atravesado las piedras, ¿se había entregado con todo su corazón o se habría alejado buscando algo más? Era un acto de fe, lanzar tu corazón y confiar en que alguien lo cogiera. El suyo aún volaba en el vacío sin certeza alguna de que fuera a aterrizar, pero seguía volando. Los sonidos del otro lado del mamparo se habían desvanecido, pero comenzaron otra vez de una manera rítmica que ya le resultaba familiar. Ya estaban otra vez, fueran quienes fueran. Lo hacían casi cada noche, cuando los demás ya se habían dormido. Al principio los sonidos hicieron que se sintieran aislados, solo con el fantasma ardiente de Brianna. No parecía que existiera ninguna posibilidad de una verdadera calidez humana, de una unión de corazón o mente, más allá del simple consuelo animal de un cuerpo al que aferrarse. ¿Había algo más que aquello para un hombre? Entonces comenzó a oír algo más entre los ruidos, palabras de ternura, pequeños sonidos furtivos de afirmación que, en cierta manera, lo hicieron sentir no como un mirón, sino como si participara en su unión. No podía saberlo naturalmente. Podía haber sido cualquier pareja o un apareamiento ocasional. Y no obstante, puso rostros de esa pareja desconocida. En su mente veía al hombre alto y rubio y a la mujer de cabello castaño mirándose como se habían mirado en el muelle, y hubiera vendido su alma para saberlo con certeza. Bueno, espero que les haya gustado. Perdón por algunas palabras que quizás no salieron bien, pero un gusto haber compartido la lectura junto a ustedes.
Así que nos seguimos viendo, nos seguimos leyendo, nos seguimos escuchando. Beso grande para todas, a cuidarse mucho y gracias.